En algún lugar de la arena de un desierto en el oeste de China, los arqueólogos desenterraron un cuerpo de apenas 1 metro de profundidad, y lo que apareció no eran huesos. No habían encontrado un esqueleto. Era un rostro. Las pestañas seguían allí. Las líneas de la piel seguían allí. Una expresión aún permanecía en él después de 4000 años. Y el rostro era extraño. Una nariz alta y estrecha, ojos hundidos, cabello color paja y óxido en el corazón mismo de Asia, enterrado más de 1000 años antes de que cualquier persona registrada en los registros escritos pusiera un pie en esa cuenca. Durante un siglo, todos coincidieron en la misma respuesta. Eran extraños que venían de otro lugar. Luego, en 2021, su propio ADN dijo lo contrario. Y la verdad que reveló fue más extraña que el misterio que había reemplazado. Hay un desierto en el oeste de China llamado Taklamakan, y su nombre lleva una advertencia implícita en la palabra misma. Se traduce aproximadamente como el lugar al que entras, pero del que nunca sales. Eso no es poesía. Esa es una instrucción práctica transmitida por personas que vieron a otros entrar y no volver jamás. Se encuentra dentro de la cuenca del Tarim, la cuenca interior más grande de China, una vasta extensión de arena y sal rodeada de montañas. En algún lugar de ella yace el lecho seco del Lop Nur, un lago que se desvaneció en costra y polvo, un lugar que el Estado chino usaría más tarde para pruebas nucleares. Montañas que impiden la entrada de la lluvia. Un lago que se rindió y murió. Un suelo tan envenenado por la sal que casi nada crece en él. Nada en este paisaje sugiere preservación. Todo sugiere aniquilación. Y sin embargo, ha preservado a los muertos mejor que casi cualquier otro lugar de la Tierra. La razón no es el embalsamamiento, sino la química. El aire allí es brutalmente seco y el suelo está cargado de sal. Y juntos extrajeron la humedad de los cuerpos que yacían en ese suelo hasta que la carne simplemente se desecó en el lugar. Sin ritual, sin técnica, sin intención alguna, solo un accidente químico repetido una y otra vez durante miles de años. Estas no son momias en el sentido egipcio. Nadie las preparó. Nadie extrajo sus órganos, ni los envolvió en lino, ni pintó sus ataúdes con hechizos para llevarlos al otro mundo. No había sacerdocio sobre el cuerpo, ni artesanía, ni instrucción. El desierto hizo el trabajo por accidente, extrayendo el agua tan completamente que las pestañas sobrevivieron, las líneas de la piel sobrevivieron, el fino vello de un antebrazo sobrevivió miles de años después de que el brazo dejara de moverse. Ese es el extraño pacto del Taklamakan. Las mismas condiciones que lo hacen inhabitable son las condiciones exactas que mantienen un cuerpo intacto. El paisaje que mata es el paisaje que recuerda. En cualquier otro lugar de la Tierra, 4000 años lo consumen todo. Consumen primero la piel, luego el cabello, luego la tela, luego el hueso, hasta que lo único que queda para que alguien encuentre es una forma en la tierra y un puñado de fragmentos. Allí, 4000 años consumen casi nada. Y eso importa más de lo que parece. Un esqueleto te da medidas. Te da una edad aproximada, una altura, una estimación del resto. Pero un cuerpo con su cabello aún puesto, con la tela en la que fue enterrado todavía envuelto a su alrededor, te da a la persona. Lo que vestía, cómo se cortaba el cabello, lo que alguien pensó que yacía junto a ella el día que fue enterrada. El primero de estos cuerpos en captar la atención del mundo apareció en 1980. Un equipo de arqueólogos chinos estaba trabajando cerca de Lop Nor, filmando un documental sobre la ruta de la seda. No estaban buscando esto, nadie lo estaba. Y a apenas 1 metro bajo la superficie, encontraron a una mujer envuelta en lana y fieltro. Y la datación
la situó aproximadamente 1800 años antes de la Era Común. Su rostro estaba intacto, su expresión estaba intacta. Había estado yaciendo en esa arena durante casi 4000 años y aún tenía expresión. La llamaron la belleza de Lulán y dio la vuelta al mundo. Se convirtió en la fotografía, la única imagen que todos habían visto, el cuerpo que hizo famosa la cuenca del Tarim. Y ella no era la importante, porque el descubrimiento más valioso, el que convirtió una fotografía impactante en un problema que el campo no pudo resolver, se encontraba mucho más lejos. A unos 120 kilómetros al oeste y ligeramente al sur, más adentro de la región de dunas, donde llegar al sitio significaba cruzar arena abierta, sin nada en el horizonte en ninguna dirección. Lo que esperaba allí no era una mujer con el rostro intacto. Eran cientos de ellas. El sitio se llama Xiaohe, el cementerio del río pequeño número 5, y a veces se le conoce con otro nombre, la necrópolis de Ordek. Se encuentra a unos 120 kilómetros al oeste y ligeramente al sur de Lulán, donde no hay carretera ni punto de referencia para orientarse. Y llegar allí significa cruzar una región de dunas abiertas. Nadie se topa con este lugar por casualidad. Hay que ir allí. La excavación sistemática comenzó allí a principios de la década de 2000, y lo que reveló fue uno de los cementerios más extraños jamás registrados en ningún lugar. Se ve antes de llegar. Emergiendo de la arena, se alza un bosque de altos postes de madera, cientos de ellos, clavados en un pequeño montículo en medio de una llanura de arena vacía. Algunos son lisos, otros están tallados con formas. Y aquí es donde conviene ser cauteloso, porque los arqueólogos han interpretado esas formas a través del prisma de las prácticas funerarias, más que de cualquier creencia que podamos confirmar. Los postes son reales. Su significado es una reconstrucción. Nadie que los colocó dejó una nota explicando el motivo. Luego, uno se adentra bajo la arena y los cuerpos yacen dentro de ataúdes de madera ahuecados, con forma de barco, y sellados con piel. Barcos, en medio de un desierto sin agua. Independientemente de lo que haya más incierto sobre este lugar, esa forma no fue casualidad. Alguien ahuecó esos ataúdes a propósito, curvó los lados a propósito y depositó a sus muertos dentro de un recipiente con forma de agua en uno de los rincones más áridos del mundo. Entre los muertos se encontraba una mujer que llegó a ser conocida como la belleza de Xiaohe. Todavía tenía sus pestañas. Todavía tenía su cabello. Llevaba un sombrero blanco de fieltro de lana, una capa de lana y botas forradas de piel. Junto a ella yacían pequeñas bolsitas de una planta llamada efedra pegadas al cuerpo. Deténganse un segundo en eso, porque es el detalle lo que acorta la distancia. Eso no es un entierro. Eso es un atuendo. Alguien la vistió. Alguien eligió el sombrero, le puso las botas, le ajustó la capa y se apartó para observarla antes de que el ataúd fuera enterrado. 4000 años después, están viendo la misma disposición que dejaron. Pero lo que hizo extraordinaria a la necrópolis no fue ningún cuerpo en particular. Fue la acumulación. No una sola mujer, ni un puñado. Cientos de individuos conservados hasta el último pelo, vestidos con telas tejidas, yacían en ataúdes con forma bajo postes tallados, enterrados con cuidado a lo largo de generaciones, en un lugar que debería haber sido inhabitable. Esto no era un campo donde murieron unas pocas personas. Esta era una comunidad con un cementerio, lo que significa una comunidad con tiempo, con continuidad, con niños que crecieron enterrando a sus padres de la misma manera que sus padres habían enterrado a los suyos. Generaciones enteras vivieron allí, entre la sal y la arena,
el tiempo suficiente para desarrollar una tradición y conservarla. Y con ellos aparecieron las cosas cotidianas. Ni oro, ni tronos, ni los tesoros que llenan una sala de museo y venden entradas. Cestas, cordeles, grano, telas con el tejido aún legible. Las cosas que una familia usa sin pensar en ellas, exactamente donde alguien las dejó. Los arqueólogos habían abierto una de las ventanas mejor conservadas a la edad de bronce que existen en todo el planeta. Y en lugar de responder a algo, cada cuerpo que sacaron de aquel montículo planteó el mismo problema silencioso en el momento en que se retiró la arena. No se parecían al desierto que los rodeaba. No se parecían a la gente que vive en esa región hoy en día, ni a la gente que, según la historia, llegó allí más tarde. Parecían haber llegado de otro mundo, y la arena simplemente los había mantenido esperando a que alguien viniera a explicarlos. Y durante los siguientes 40 años, eso fue precisamente lo que se intentó hacer. El problema estaba en sus rostros. Cuando los cuerpos emergieron de la arena, no presentaban los rasgos que uno esperaría encontrar en el corazón de Asia. A menudo eran altos, con cuencas oculares profundas, narices altas y estrechas, y cabello rubio que se extendía hasta un rojo óxido intenso, conservado hebra por la tierra seca y salina. Para los primeros investigadores que los examinaron, parecían personas que pertenecían a miles de kilómetros al oeste. Y sin embargo allí estaban, enterrados en el rincón más árido del oeste de China, en el centro geográfico de un continente. Y no se trata de reconstrucciones. No es una representación artística basada en un cráneo y una serie de medidas. El cabello es el cabello. La nariz es la nariz. Estás viendo lo que veían las personas que yacían junto a la tumba hace 4000 años, antes de que alguien volviera a cubrirlas con arena. La vestimenta profundizaba el enigma en lugar de resolverlo. No se trataba de personas vestidas con pieles toscas, raspadas para sobrevivir. Vestían lana tejida, algunas con patrones de sarga y cuadros que recordaban a los observadores los textiles producidos en la lejana Europa central. Telas que hablaban de telares, telas que hablaban de habilidad y de una tradición aprendida de otros. Había sombreros de fieltro cuidadosamente moldeados, y se dice que un hombre fue enterrado junto a una gran variedad de ellos. Era cultura material con estilo, no equipo de supervivencia, ni lo mínimo indispensable para pasar el invierno. Decisiones, tomadas por personas en un paisaje donde nada en el entorno explicaba de dónde provenía el conocimiento para fabricar nada de eso. Luego están los objetos colocados junto a los muertos. Ramitas y pequeñas bolsitas de efedra aparecen una y otra vez en estas tumbas, cerca de los cuerpos. La planta posee propiedades conocidas, y los investigadores han ofrecido diversas interpretaciones sobre su ubicación, ya sea medicinal o ceremonial. Sin embargo, estas son interpretaciones reconstruidas a partir del contexto, no información que la propia gente nos haya dejado para confirmar. Lo que sí se puede afirmar con certeza es que su colocación fue deliberada. Alguien decidió enterrar a sus muertos con ella, y lo hicieron sistemáticamente en todo el cementerio durante generaciones. Y esto no era una curiosidad que se pudiera observar y dejar de lado. Era un problema real. Estas personas vivían en las profundidades de la cuenca del Tarim más de 1000 años antes de que la ruta de la seda abriera la región al comercio a larga distancia, siglos antes de que los chinos Han se establecieran allí. Mucho antes de la llegada de las poblaciones uigures que habitan esa región en la actualidad. Precedieron a casi todos los que aparecen en los registros escritos, y a simple vista parecía que no tenían cabida allí.
El erudito que más contribuyó a dar a conocer estos cuerpos al mundo, fuera de China, fue Victor Mair, profesor de la Universidad de Pensilvania, quien los encontró y no pudo dejar de plantearse la pregunta. Y era la pregunta obvia. La pregunta que cualquiera se haría al contemplar a una mujer de 4000 años, con cabello rojo y sombrero de fieltro, en medio de un desierto chino. ¿Cómo es posible que personas con ese aspecto hayan llegado a un lugar como este? ¿Y de dónde demonios venían? Los rostros exigían una respuesta hacia el oeste. Dinan, todo en la primera impresión, apuntaba hacia afuera, hacia la migración, hacia un largo viaje desde una patria lejana que había llevado a estas personas, sus telares y sus sombreros, a través de medio continente para morir en la arena. Parecía casi evidente. Rostros tan fuera de lugar debían significar un movimiento desde algún otro lugar. Y así, durante décadas, eso es exactamente lo que las principales teorías se propusieron explicar. No si estas personas habían venido de algún lugar. Esa parte estaba resuelta antes de que nadie comenzara. Solo qué camino habían tomado para llegar hasta aquí. Todas las teorías serias partían de la misma premisa. Estas personas venían de algún otro lugar. El único desacuerdo real era la ruta. Una explicación apuntaba al norte, a los Afanasievo, una cultura de pastores de la edad del bronce de la región esteparia alrededor de las montañas Altai. En esta versión, asociada al trabajo de académicos como Mallory y Mair, el pueblo tarim descendía de migrantes de la estepa que se desplazaron hacia el sur, adentrándose en la cuenca, y que posiblemente llevaron consigo el tocario, una rama extinta de la familia de lenguas indoeuropeas que posteriormente se documentaría en la región. Era una historia sencilla. Los pastores se desplazan, los pastores se dispersan. La lengua y los rostros viajan juntos desde las montañas hasta el desierto. Una segunda explicación apuntaba al suroeste, hacia Asia Central, a la civilización de los oasis conocida como el complejo arqueológico Bactria Margiana, una sofisticada red de asentamientos irrigados. Según esta interpretación, los fundadores de Tarim llegaron de esas culturas, trayendo consigo la agricultura y la artesanía. Una tercera teoría señalaba al corredor montañoso de Asia Interior, la cadena de altos valles y pastos que podrían haber canalizado poblaciones hacia la cuenca desde el norte y el oeste. 3 teorías, 3 mapas diferentes, y cada una de ellas trazaba una flecha que apuntaba hacia el interior, hacia Tarim, desde el exterior. La evidencia genética disponible en aquel momento no hizo sino complicar aún más las cosas. Según se informó, a principios de la década de 1990 se decía que las muestras sacadas de contrabando del país mostraban vínculos con la ascendencia europea. Luego, en la década de 2000, un equipo dirigido por Li Jin en la Universidad de Fudan informó un panorama más complejo, que incluía marcadores genéticos del este de Asia e incluso del sur de Asia entre los restos. Ese hallazgo fue cuestionado. Mair y otros lo refutaron, y el panorama general de la evidencia permaneció incierto. Un conjunto de resultados parciales que apuntaban en diferentes direcciones y que no llegaban a una respuesta clara. Pero había una segunda razón por la que esta cuestión permaneció sin resolver durante tanto tiempo, y no tenía nada que ver con la ciencia. Las momias se habían politizado. Para muchas comunidades uigures de la región, estos cuerpos antiguos eran ancestros, y su presencia se tomaba como prueba de una reclamación previa sobre la tierra, un arraigo en el Tarim más profundo que el de los recién llegados. El Estado chino empezó a desconfiar precisamente de ese argumento. El acceso a los restos se restringió. A los investigadores extranjeros
les resultaba cada vez más difícil estudiar los cuerpos directamente, y la ciencia se vio envuelta en una disputa sobre quién pertenecía a esa región y durante cuánto tiempo. Este relato no puede resolver ninguna de estas cuestiones, y conviene dejar claro que la arqueología y la política moderna son dos asuntos distintos que se volvieron muy difíciles de separar. Pero la consecuencia práctica es bastante sencilla. La única prueba que podría haber zanjado la discusión era la única que casi nadie estaba en condiciones de realizar. Así pues, esta era la situación al comenzar el siglo XXI. Un misterio de fama mundial, un conjunto de cuerpos sorprendentes con rostros occidentales yaciendo en un desierto chino. Varias teorías contrapuestas, cada una proponiendo una patria y una ruta diferentes, cada una partiendo de la base de que estas personas eran recién llegadas. Décadas de debate centrado exclusivamente en la superficie del problema, en la forma de una nariz, el patrón de una tela y la ubicación de un paso de montaña. Y debajo de todo ello, un conjunto de restos que casi nadie fuera de China tenía permiso para analizar con las herramientas que podrían haber resuelto el asunto. La cuestión del origen del pueblo tarim se había debatido durante casi un siglo sin llegar a una resolución, y cada año se argumentaba en los mismos términos, pues los únicos disponibles eran los visibles. Lo que se necesitaba era una forma de obtener la respuesta directamente de los propios cuerpos, a partir del único registro que no podía vincularse a una patria que no tenía, su ADN, y nunca se había analizado correctamente. La respuesta llegó en octubre de 2021 en la revista Nature, en un artículo titulado Los orígenes genómicos de las momias de la cuenca del Tarim de la Edad del Bronce. El estudio fue liderado por el investigador Fan Chang, quien trabajó con un equipo internacional que incluía a Christina Wariner, antropóloga afiliada a Harvard y al Instituto Max Planck, y a Chuan Chao Chang, genetista evolutivo que había dedicado años a investigar precisamente esta cuestión. Por primera vez, alguien iba a descifrar el origen de la población fundadora del Tarim directamente de sus propios genomas. El alcance del estudio fue meticuloso, y es importante que lo fuera. El equipo recuperó datos genómicos de 13 de los primeros individuos de la cuenca, 11 de ellos procedentes del cementerio de Xiaohe, junto con otros 5 de la vecina cuenca de Zungaria, al norte. No se trataba de recién llegados dispersos. No eran personas que llegaron al final de la historia y fueron enterradas junto a todos los demás. Eran de los pobladores más antiguos de la región, que datan aproximadamente de principios del segundo milenio antes de la era común. Los fundadores. Las mismas personas que toda teoría había intentado explicar durante un siglo. Y la lógica era simple. Zhang la expuso claramente. Donde hay migración, hay genes. Si estas personas hubieran venido del oeste, de la estepa de Afanasievo, de los oasis de Asia Central, del corredor de montaña, de cualquier lugar, esa tierra natal habría dejado una huella impresa en su ADN. Las poblaciones no se mueven sin llevarse consigo su propia esencia. Encuentra la huella y encontrarás el camino que recorrieron. Todo lo que el equipo tuvo que hacer fue leerla. El camino no existía. No se detectó ascendencia de la estepa occidental en estas personas. Ninguna señal de Afanasievo. Ninguna de las huellas genéticas que una migración desde el oeste o el norte habría impreso en ellos en ningún lugar de los datos. 3 teorías habían pasado décadas discutiendo sobre qué viaje habían realizado estas personas, y los genomas arrojaron un veredicto que no encajaba con ninguna de ellas. Ni una versión más débil de una, ni un compromiso entre dos, ninguna.
Dado que los fundadores del Tarim no habían venido de ningún otro lugar, eran una población local genéticamente aislada, descendiente de personas que ya habían estado viviendo en esa región y sus alrededores desde el Holoceno temprano, miles de años antes de que se cavaran las tumbas, antes de los ataúdes de barco, antes de los sombreros de fieltro, antes de la tela tejida. No eran viajeros que terminaron en el Tarim, eran el Tarim y habían estado allí todo el tiempo. La composición en sí era sorprendente. Aproximadamente el 72% de su ascendencia se remontaba a un linaje que los genetistas denominaron Antiguo Norte Euroasiático. El 28% restante provenía de una antigua fuente del noreste de Asia. 2 ingredientes. Esa es la receta completa. Sin contribución europea, sin pastores nómadas, sin agricultores de oasis incorporados a la mezcla. Y aquí está la parte que debería detenerte. A su alrededor, en esa misma edad de bronce, las poblaciones vecinas se mezclaban libremente, intercambiando genes por toda la región, en todas las direcciones que permite el mapa. Los pueblos se encontraban, se casaban, se asimilaban y seguían adelante. Así es como luce la edad de bronce en casi cualquier lugar donde se analice. El pueblo de Tarim no hacía eso. Se encontraban en medio de todo ese movimiento y permanecían aislados, casándose entre sí, sin absorber a nadie. Generación tras generación, mientras el tráfico los rodeaba por todos lados, ellos mantenían su propia línea y no dejaban entrar a nadie. Una isla genética en un paisaje lleno de tráfico. Así que los genomas no respondieron a la pregunta que se había planteado durante 100 años. La borraron. No había ruta que encontrar, porque no había habido llegada que rastrear. La migración que todos estaban mapeando nunca ocurrió. Pero eso solo agudizó el verdadero problema, convirtiéndolo en algo más difícil. Porque si no tenían un origen definido, aún quedaban rostros por explicar. La pregunta ya no era de dónde venían estas personas, sino de quiénes descendían. La respuesta se remonta a una población casi completamente extinta. Los genetistas los llaman los antiguos euroasiáticos del norte. Eran cazadores, recolectores del interior de Siberia durante la última glaciación. Un pueblo que se extendió por el frío corazón del continente y que, al retroceder los glaciares, desapareció de los registros en casi todos los lugares donde había estado. Durante mucho tiempo, nadie supo que habían existido. Eran un vacío, una presencia que otras poblaciones parecían necesitar, pero que nunca se había visto directamente. Una ausencia que solo se podía detectar por el hueco que dejaba en todos los demás. Entonces, un cuerpo les dio un rostro. Cerca del lago Baikal, en Siberia, se encuentra un yacimiento llamado Malta. Allí estaba enterrado el cuerpo de un niño, un muchacho que murió hace aproximadamente 24.000 años, en el apogeo del último máximo glacial, cuando el hielo cubría gran parte del mundo septentrional. Sus restos habían sido recuperados décadas antes, en la década de 1920. Permanecieron en una colección mientras la pregunta que respondían aún no se había formulado. Fue un equipo liderado por Eske Willerslev en Copenhague, el que finalmente secuenció su genoma y publicó el resultado. El niño, conocido como MA1, resultó pertenecer a una población que la ciencia había sospechado, pero nunca confirmado. Un fantasma hecho realidad. Se les llama población fantasma, porque prácticamente no dejaron descendientes completos. Y sin embargo, su ADN está disperso por todo el mundo moderno. Una parte sustancial de la ascendencia de los nativos americanos se remonta a ellos, según algunas estimaciones, entre el 14 y el 38%. Hasta una quinta parte de la ascendencia de muchos europeos proviene de la misma fuente.
Este pueblo desaparecido de la edad de hielo entrelazó sus genes en poblaciones de lados opuestos del planeta.